El Holodomor, 1932 a 1933, la hambruna deliberada que devastó Ucrania. El Holodomor es uno de los episodios más trágicos y controvertidos de la historia del siglo XX, una hambruna devastadora que tuvo lugar en Ucrania entre 1932 y 1933, bajo el régimen de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Se estima que entre 3,5 y 7 millones de ucranianos murieron de hambre durante este periodo, convirtiéndose en una de las peores catástrofes humanas provocadas por el hombre. La palabra Holodomor proviene del ucraniano y significa matar de hambre, y muchos historiadores lo consideran un acto deliberado de genocidio perpetrado por el régimen estalinista contra el pueblo ucraniano. Antecedentes y contexto histórico. En la década de 1920, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y era una de las regiones más fértiles y productivas en términos agrícolas. Sin embargo, la colectivización forzosa de la agricultura, impulsada por Stalin en 1929, marcó el inicio de un periodo de sufrimiento para los campesinos ucranianos. El régimen soviético ordenó que todas las tierras, el ganado y los medios de producción se transfirieran a granjas colectivas administradas por el Estado, con el objetivo de aumentar la producción agrícola y financiar la industrialización del país. Esta política fue recibida con resistencia por parte de los agricultores, especialmente los kulaks, campesinos relativamente prósperos, que se vieron obligados a entregar sus propiedades y a trabajar en las granjas colectivas. Como respuesta, Stalin lanzó una campaña para eliminar a los kulaks como clase, confiscando sus bienes y deportando a miles de familias a gulags o regiones inhóspitas de Siberia. La resistencia de los campesinos ucranianos a la colectivización fue considerada una amenaza por el régimen soviético y se les acusó de ser enemigos del Estado y saboteadores. Esta situación llevó a Stalin a tomar medidas extremas para sofocar la resistencia y asegurar el control del Partido Comunista sobre Ucrania. La hambruna deliberada, un mecanismo de represión. En 1932, Stalin y sus funcionarios del Partido Comunista implementaron cuotas de producción imposibles para la entrega de grano por parte de los campesinos ucranianos. Cuando estas cuotas no se cumplían, el régimen confiscaba no solo el grano excedente sino también las reservas de alimentos, semillas y cualquier producto agrícola disponible, dejándolos sin nada para sobrevivir. El Ejército Rojo y la Policía Secreta, OGPU, rodeaban los pueblos y aldeas, bloqueando las salidas e impidiendo el acceso a alimentos y recursos. Los campesinos que intentaban ocultar grano o recolectar comida de los campos eran castigados brutalmente, incluso robar una pequeña cantidad de grano podía resultar en arresto o ejecución. Una de las políticas más drásticas fue la Ley de las Espigas 1932, que imponía penas severas, incluyendo la pena de muerte, a quienes fueran sorprendidos recolectando granos de los campos ya cosechados. Las autoridades soviéticas confiscaron todas las fuentes de alimentos, asegurándose de que los campesinos no tuvieran forma de alimentarse. En muchos casos, las autoridades incluso sellaron las aldeas, impidiendo que los habitantes buscaran ayuda o comida en otras regiones. Como resultado de estas políticas represivas, millones de ucranianos se vieron condenados a una muerte lenta y agonizante. Las imágenes de pueblos enteros vacíos, personas buscando raíces y cortezas para comer y cadáveres abandonados en las calles se convirtieron en testimonios sombríos de la devastación causada por el Holodomor. Las consecuencias humanas y sociales del Holodomor. El impacto del Holodomor fue catastrófico. Los campos ucranianos, que alguna vez habían sido el granero de Europa, se convirtieron en un escenario de muerte y desolación. Se estima que entre el 10% y el 25% de la población de Ucrania pereció en apenas 2 años. Las familias fueron destruidas y muchos niños quedaron huérfanos, mientras que otros se enfrentaron a la muerte debido a la inanición y enfermedades asociadas con la desnutrición. El impacto del Holodomor no fue solo físico sino también psicológico y cultural. La tragedia dejó una marca profunda en la memoria colectiva del pueblo ucraniano, que vio cómo el régimen soviético no solo les arrebataba la vida, sino también su sentido de identidad y pertenencia. El control de la información impuesto por Stalin aseguró que la magnitud de la hambruna se mantuviera oculta durante años. Las autoridades soviéticas negaron la existencia de la crisis y castigaron a cualquiera que hablara de la realidad que se vivía en Ucrania. Debate sobre la intencionalidad y el genocidio. Uno de los aspectos más controvertidos del Holodomor es el debate sobre si debe considerarse un acto de genocidio. Según la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el genocidio implica la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Los defensores de la idea de que el Holodomor fue un genocidio argumentan que Stalin y el liderazgo soviético actuaron con la intención deliberada de destruir a la población ucraniana, utilizando el hambre como arma para reprimir la resistencia y eliminar cualquier amenaza a la hegemonía del régimen. Los documentos y testimonios que han salido a la luz en las últimas décadas refuerzan la idea de que el Holodomor fue una política planificada y consciente. Hay evidencia de que, mientras millones de ucranianos morían de hambre, el grano confiscado se exportaba a otros países o se almacenaba en depósitos, demostrando que el hambre no fue el resultado de una catástrofe natural, sino de una decisión política calculada. Por otro lado, algunos historiadores argumentan que el Holodomor fue una consecuencia indirecta de las políticas de colectivización y no un acto de genocidio intencional. Sin embargo, la mayoría de los expertos coincide en que la combinación de represión, confiscación de alimentos y la falta de ayuda humanitaria por parte del régimen soviético demuestra una clara intención de castigar y someter al pueblo ucraniano. Reconocimiento y memoria del Holodomor. A pesar de los esfuerzos del régimen soviético por ocultar la verdad, el Holodomor ha sido reconocido oficialmente como un acto de genocidio por más de 15 países, incluyendo Ucrania, Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa. En Ucrania, el cuarto sábado de noviembre se conmemora el Día de la Memoria de las Víctimas del Holodomor, un momento para recordar a los millones de ucranianos que murieron a causa de la hambruna. Monumentos y memoriales se han erigido en Ucrania y en otras partes del mundo para rendir homenaje a las víctimas y asegurar que esta tragedia no sea olvidada. La investigación y divulgación del Holodomor continúan, con la esperanza de arrojar más luz sobre este oscuro capítulo de la historia y de garantizar que nunca más se repitan tales atrocidades. Conclusión. El Holodomor es un recordatorio brutal de cómo el hambre y el control político pueden ser utilizados como herramientas de opresión y destrucción. El régimen estalinista, a través de sus políticas de colectivización y represión, condenó a millones de personas a morir de hambre en una de las tragedias más devastadoras del siglo XX. El reconocimiento del Holodomor como genocidio sigue siendo un tema de debate, pero lo que es indiscutible es que representa un episodio de sufrimiento inimaginable para el pueblo ucraniano y un recordatorio de los peligros de los regímenes totalitarios que buscan imponer su voluntad a cualquier costo.